Este es un modelo que los profetas han usado por años. Es un modelo que tú puedes usar para aumentar tu revelación a ser como la de ellos. ¿Qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Yo soy Braulio Sánchez y me he dado cuenta que en todos los videos empiezo igual, entonces vamos a hacer algo diferente. Tambores, bienvenidos a un episodio más de Tesoros en las Escrituras con Braulio Sánchez. En el video de hoy vamos a hablar acerca de la revelación, en específico cómo ayudarte a aumentar y recibir más guía de Dios en tu vida. He recibido varios mensajes de personas que me han preguntado cómo puedo mejorar mi estudio personal o cómo puedo escudriñar mejor las escrituras. De hecho, esta semana tuve una llamada con Raniel, un joven de Panamá, que tuvimos una conversación de 1 hora muy padre en la que pudimos hablar de cómo mejorar el estudio de las escrituras. También hace unas semanas grabé con mi hermano un video llamado El Estudio Eficaz, que saldrá en las siguientes semanas como parte de nuestra serie del análisis de prédica de mi evangelio. Pero por lo que respecta al video de hoy, vamos a hablar sobre la revelación y en específico en una técnica que tú puedes ocupar para aumentar la cantidad de guía de Dios que recibes en tu vida. En el capítulo 26 de Mosía nos topamos con la historia de ciertas personas que empiezan a rebelarse en contra de los mandamientos de Dios. Estas personas son llevadas ante Alma, quien era en ese entonces el sumo sacerdote de la iglesia. Alma no decide juzgarlos, sino los envía hacia Mosía, quien era el rey de ese tiempo. Mosía le responde a Alma: yo no los voy a juzgar, adelante, tú hazlo, ¿no? Y Alma se turba un poco porque dice, bueno, es que quiero hacerlo a la manera de Dios. Entonces Alma ora al Señor y el Señor le explica cómo juzgar a las personas y qué debe hacer con las personas que han cometido pecados y cómo proceder básicamente. En el versículo 33 de ese capítulo encontramos lo siguiente. Y aconteció que cuando Alma hubo oído estas palabras, las escribió para conservarlas y para juzgar al pueblo de la iglesia según los mandamientos de Dios. Alma toma el tiempo, después de recibir la revelación, de escribirla. Es interesante porque esta no es la primera vez que sucede algo así en esta historia. Tan solo 9 capítulos antes, cuando este mismo personaje, Alma padre, estaba saliendo del palacio del rey Noé y huyendo de los sacerdotes, el libro de Mormón nos dice esto. Él huyó de ellos y se escondió, de modo que no lo hallaron, y estando escondido muchos días, escribió todas las palabras que Abinadí había hablado. Aquí hay un patrón que se repite en Alma padre, el profeta. Él anotaba continuamente cosas que él quería conservar. Empezó anotando las palabras de Abinadí, que fueron las palabras del profeta, y ahora en este capítulo 26 de Mosía está anotando las palabras que Dios directamente le estaba dando a él. Esto es interesante porque si lo aplicamos a nosotros mismos podríamos pensar que bueno, las palabras de los profetas están registradas en las escrituras y también en las liaunas de conferencia general o en internet, donde quiera que tú las veas. Pero por el otro lado, aquí Alma estaba desarrollando o mostrándonos otra faceta del llevar registro de la revelación. Alma ya no solo estaba registrando las palabras de los profetas para acordarse de ellas, estaba registrando su propia revelación personal. El principio que estamos abordando aquí es el de escribir la revelación. ¿Por qué Alma tendría que escribir no solo las palabras de los profetas, sino también las palabras que Dios le estaba revelando? Y esta pregunta no solo podía aplicarse a Alma como profeta, sino también a cada uno de nosotros. ¿Por qué sería importante, o tal vez incluso necesario, registrar la revelación que nosotros recibimos? En la Conferencia General de abril de 2012, el elder Richard G. Scott dio un discurso llamado «Cómo recibir revelación e inspiración para tu propia vida». En él dijo lo siguiente: «La inspiración que se registra con cuidado demuestra a Dios que sus comunicaciones son sagradas para nosotros. El registrarlas aumentará nuestra capacidad de recordar la revelación». Aquí estamos viendo ya un proceso. Entonces, cuando nosotros recibimos revelación, el hecho de registrarla, por un lado, demuestra a Dios que nos importa, por otro lado, nos hace recordarla. Pero Alma, en la escritura que leímos de Mosía 26, nos ayuda a ver otra parte que es importante de escribir la revelación. Si no se notó, lo vamos a volver a leer. Y aconteció que cuando Alma hubo oído estas palabras, las escribió, ¿para qué? Para conservarlas. ¿Y para qué más? Para juzgar al pueblo de la iglesia según los mandamientos de Dios. Es decir, Alma la estaba escribiendo para actuar de acuerdo a esa revelación. Entonces, cuando recibimos revelación y la escribimos, la base doctrinal es 1, estamos demostrando que nos interesa.
2, es más fácil de recordar, pero 3, pues es más obvio que tenemos la intención de vivirlo, ¿no? Como el tirar la basura, comprar la comida para el perro y esas cosas que anotamos a veces en el refri para que no se nos olvide. Y a veces en mi casa lo ponemos en la entrada de la puerta, más bien en la puerta de la entrada para que cuando salgamos nos acordemos, ¿no? Bueno, así exactamente es este asunto también de la revelación y registrarla. En 1831, a los primeros santos de esta dispensación, el Señor instruyó: recordad que lo que viene de arriba es sagrado. El Señor nos está demostrando que la revelación, no solo los convenios, no solo los mandamientos, no solo lo que Dios nos ha enseñado como las doctrinas del plan de salvación, la expiación, no solo eso es sagrado, sino todo lo que viene de arriba es sagrado, y eso incluye nuestra revelación personal. Y como el Elder Scott nos estaba diciendo hace ratito, cuando nosotros la escribimos o la registramos, demostramos que para nosotros así es, que es sagrada. No solo es sagrada porque viene de Dios, sino que por nosotros también la estamos considerando sagrada y tratando como un asunto sagrado. Bien, esto en cuanto a lo que le demostramos a Dios, que nosotros entendemos, pero ahora no solo vamos a hablar de lo que Dios percibe de que nosotros escribamos, sino lo que nosotros recibimos debido a que escribimos la revelación que estamos obteniendo. Y es que el escribir nuestra propia revelación hace que se detone un proceso en el cual nosotros recibimos más y más guía de Dios. Para hacértelo ver, voy a compartirte una experiencia que compartió el Elder Richard G. Scott, un ex apóstol, en la conferencia de octubre del 2009, en este discurso llamado Cómo obtener guía espiritual. Esta experiencia para mí es muy especial porque tenemos a un apóstol del Señor explicándonos cómo es que él recibe revelación y más revelación, cómo es que él hace para que la revelación aumente y sobreabunde, por así decirlo. En esta historia el Elder Scott nos cuenta de una ocasión en la que estuvo en una clase de escuela dominical. Él dice: comencé a recibir nuevamente fuertes impresiones y las escribí, igual que Alma. El mensaje incluía un consejo específico de cómo llegar a ser un instrumento más eficaz en las manos del Señor. Recibí tal cantidad de impresiones personales que sentí que no era apropiado anotarlas en medio de una clase de escuela dominical, por lo que busqué un lugar más privado donde seguí escribiendo los sentimientos que invadían mi mente y mi corazón tan fielmente como me era posible. Aquí el Elder Scott nos está diciendo que empezó a recibir en la escuela dominical tal cantidad de revelación que prefirió salirse de la clase y buscar un lugar para escribirla. Esto es importante porque así como nosotros tomamos tiempo para estudiar y aprender de las escrituras, también el principio que nos está enseñando el Elder Scott aquí es que debemos tomar tiempo aparte para escribir o registrar las impresiones y revelación que estamos recibiendo. Ese es el primer principio. Después de anotar cada poderosa impresión, meditaba en los sentimientos que había recibido para determinar si los había expresado correctamente por escrito. ¿Qué es lo que hace el Elder Scott después de escribir lo que recibió? Lo vuelve a leer para saber si escribió adecuadamente las palabras que estaba recibiendo de Dios. Entonces, a la hora que nosotros estamos escribiendo lo que hemos recibido o sentimos la impresión espiritual, lo volvemos a leer para saber si expresamos, porque nosotros como humanos a veces podemos expresar mal lo que estamos sintiendo, ¿no? Tal vez no fueron las palabras adecuadas o yo qué sé, somos humanos, cometemos errores. El Elder Scott vuelve a leer lo que ya escribió y entonces se da cuenta si hay errores. Como resultado, nos cuenta el Elder Scott, realicé algunos pequeños cambios a lo que había escrito y luego estudié su significado y la aplicación que tenía en mi propia vida. Entonces, ¿qué hace el Elder Scott? Como si fuera una escritura, o sea, ya le hizo las correcciones, pero como si fuera una escritura, toma tiempo para estudiar lo que significa esa revelación y para saber cómo se aplica en su propia vida. Igualmente como nosotros estudiamos las escrituras y buscamos entender su significado y luego aplicarlas a nuestra vida, el Elder Scott hace exactamente lo mismo con su revelación personal. Estudia su significado y después busca su aplicación personal en su propia vida. Aquí podría plantear la pregunta: ¿qué tanto tomas tu tiempo de hacer eso? ¿Tomas tiempo en primer lugar de escribir lo que aprendes? En segundo lugar, ¿tomas tiempo para corregirlo? En tercer lugar, ¿tomas tiempo para entender qué significa eso? Y en cuarto lugar, ¿tomas tiempo para buscar cómo se aplica eso que Dios te reveló a tu propia vida? Estoy seguro que muy poco de nosotros lo hacemos. El Elder Scott nos sigue enseñando todavía más.
A continuación, dice él, oré y repasé con el Señor lo que yo pensaba que el Espíritu me había enseñado. Es decir, volvió a repasar los hechos. Una vez que ya sacó sus conclusiones de qué significa y cómo se aplica a su vida, conversó con el Señor, oró y repasó con el Señor lo que él había aprendido de esta revelación. Ese sería todavía un siguiente paso que hacer al recibir revelación personal. Al sobrevenirme un sentimiento de paz, dice el Elder Scott, le agradecí la guía recibida. Todavía en oración, ¿vale? Entonces sentí que debía preguntar, ¿había aún más por recibir? Entonces, esto se vuelve más interesante. Una vez que el Elder Scott ya sacó todas estas conclusiones, significados ¿cómo se dice? Entonces, una vez que el Elder Scott ya escribió, ya corrigió, ya buscó el significado, ya buscó la aplicación, hace una oración y le explica al Señor lo que aprendió. Y entonces el Elder Scott siente paz en la confirmación de que el Padre dice, sí, eso es justamente lo que quería enseñarte hoy. Y entonces el Elder Scott dice que hace una pregunta, ¿había más por recibir? ¿Y qué creen que pasó? Recibí nuevas impresiones y se repitió el proceso de escribirlas, meditar en ellas, revisarlas, reflexionar, buscar significado, recibir revelación y orar para recibir confirmación. Entonces el Elder Scott volvió a recibir más y repitió ese mismo proceso que ya acabamos de ver. ¿Qué pasó después de que ese ciclo se repitiera 2 veces? De nuevo, dice el Elder Scott, fui inspirado a preguntar, ¿hay algo más que deba saber? Y lo había. Cuando terminó la última y más sagrada experiencia, y esto es lo que quiero que pongas mucha atención, yo había recibido algo de la dirección personal más preciosa y específica que una persona pueda esperar obtener en esta vida. El Elder Scott nos está explicando que esta experiencia lo llevó a él. Estamos hablando de un apóstol del Señor. Él nos dice que esta experiencia y este proceso lo llevó a tener de las revelaciones más específicas y especiales que pudo haber recibido en toda su vida. Y aquí viene algo en lo que quiero que pongas mucha atención. Si no hubiera respondido a mis primeras impresiones, ni las hubiera escrito, no habría recibido la última y más preciada guía. El Elder Scott nos está diciendo que si él no hubiera aplicado este proceso, no hubiera llegado a esa revelación que yo valoro tanto en mi vida. El Elder Scott concluye su historia diciendo, lo que he descrito no es una experiencia aislada, es decir, no es una rareza. Encierra varios principios verdaderos acerca de la comunicación del Señor para con sus hijos aquí sobre la tierra. Y esos principios son justo los 7 que acabamos de ver. Pienso, dice el Elder Scott, que tú puedes perder la oportunidad de escuchar la dirección más preciada y personal del Espíritu por no responder, anotar, ni aplicar la primera inspiración que recibes. Solo a manera de englobar los principios y para que no se te olviden, el Elder Scott prestó atención a la inspiración. El Elder Scott escribió la revelación. El Elder Scott hizo correcciones a este primer escrito que hizo. Después reflexionó sobre sus significados. Luego buscó las aplicaciones de esa revelación a su propia vida. En sexto lugar, oró buscando confirmación. Y séptimo, repitió el proceso, es decir, buscó si había más revelación de la cual escribir y hacer todo este proceso otra vez. Ahora, esto tiene una base doctrinal, la cual encontramos en las enseñanzas de José Smith. Este libro que yo tengo por aquí incluye varias de las revelaciones o enseñanzas del profeta José Smith. Y en una de ellas, en la página 179 de este libro, el presidente José Smith enseña lo siguiente. El espíritu de la revelación se relaciona con estas bendiciones. Una persona podrá beneficiarse si percibe la primera impresión del espíritu de la revelación. Por ejemplo, cuando sentís que la inteligencia pura fluye en vosotros, podrá repentinamente despertar en vosotros una corriente de ideas, de manera que por atenderlo veréis que se cumplen el mismo día o poco después, es decir, se verificarán las cosas que el Espíritu de Dios ha divulgado a vuestras mentes. Y así, por conocer y entender el Espíritu de Dios, podéis crecer
en el principio de la revelación, hasta que lleguéis a ser perfectos en Cristo Jesús. Y aquí el presidente Smith nos está enseñando este fundamento doctrinal que es lo mismo que vimos en la experiencia del Elder Scott. Es como un hilo, un pensamiento, una primera impresión. Y si atendemos esa primera impresión como si estuviéramos jalando del hilito, llegaremos a todo, hasta que dice que seremos perfectos en Cristo Jesús. Esa es una manera brutal de potenciar la revelación, porque cuando nosotros escribimos demostramos que estamos tomando de ese hilo y empezamos a jalarlo. Así es como funciona el ciclo de la revelación del que estamos hablando aquí. Ahora, otra cosa súper interesante es que no solo podemos encontrar este ejemplo o este ciclo de revelación en los profetas modernos, como José Smith y los profetas actuales, sino que también en el Libro de Mormón encontramos un modelo semejante. Todos recordamos la clásica historia en la que Nefi construye un barco para cruzar las grandes aguas, pero pocas veces nos fijamos en todo el proceso de revelación que implicó el llegar a construir el barco. Nefi comienza la narración diciendo que después de que yo, Nefi, hube estado muchos días en la tierra de abundancia, la voz del Señor vino a mí diciendo, levántate y sube al monte, y acaeció que me levanté y subí al monte y clamé al Señor. Desde ahí vemos el primer punto. Nefi recibió el primer hilo, que fue, levántate y ve al monte. No fue, Nefi, vas a construir un barco, no fue, Nefi, ve a hacer un fuelle, ve a hacer herramientas. No. El primer hilo de revelación que Nefi recibió fue, Nefi, levántate y ve al monte. Y Nefi entonces tomó de ese hilo, llevó a cabo la revelación, o lo que la revelación le instruía a hacer, sube al monte y clama al Señor, es decir, lo busca una vez estando ahí, como el Elder Scott, atendió a la revelación y entonces preguntaba constantemente a Dios de qué paso seguía. En el 8 dice, y aconteció que el Señor me habló diciendo, construirás un barco según la manera que yo te mostraré, para que yo lleve a tu pueblo a través de estas aguas. Entonces el Señor le dijo, tú vas a construir un barco de una manera especial. Y entonces ya fue una segunda guía o inspiración o revelación que Nefi estaba recibiendo. Y entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que el Elder Scott, vuelve a tirar de ese hilo, vuelve a hacer otra pregunta. Y dice el versículo 9, y yo dije al Señor, ¿a dónde debo ir para encontrar el material para fundir, a fin de que yo haga las herramientas para construir el barco según el modelo que tú me has mostrado? Nefi sigue atendiendo ese hilo de revelación, dice, ok, vamos a construir ese barco, vamos a seguir jalando, ¿qué tanta más revelación hay? Y aconteció que el Señor me dijo a dónde debía ir para encontrar el mineral a fin de que yo hiciera las herramientas. ¿Te das cuenta? Aquí ya subió al monte, ya oró con el Señor, ya supo que iba a construir un barco con el propósito de cruzar las aguas y ahora ya está yendo por el mineral. Han sido varias facetas y varios niveles o varias etapas en las que Nefi fue recibiendo más y más revelación, pero esto no hubiera ocurrido si no hubiera atendido el primer hilo de revelación, el Nefi, levántate y ve al monte. Ese fue el primer hilo para Nefi. ¿Me explico? Y sucedió que yo, Nefi, hice un fuelle y empezó a hacer herramientas y así empieza a construir el barco. Sin embargo, el modelo de revelación no acaba ahí. Si vamos al capítulo siguiente, en el capítulo 18, encontramos en el versículo 2. En el versículo 1 del capítulo 18 dice, y el Señor me mostraba de cuando en cuando la forma en que debía yo trabajar los maderos del barco. Es decir, Nefi seguía tirando del hilo de revelación, no había acabado. En el versículo 3 dice, y yo, Nefi, subía con frecuencia al monte y a menudo oraba al Señor, por lo que el Señor me manifestó grandes cosas. Tenemos otra vez el mismo hilo el mismo patrón del Elder Scott. El Elder Scott nos dice, pues recibía la revelación, actuaba, meditaba, aplicaba, oraba para saber si era todo y recibía más, y recibía más, y recibía más porque seguía orando y buscando. Y lo mismo Nefi. Y los dos terminan el relato de forma igual. El Elder Scott dice que recibió de las revelaciones o guías más preciosas que recibió en su vida, y Nefi nos dice, el Señor me manifestó grandes cosas. Pero ambos, ninguno de estos dos ejemplos hubiera pasado si ambos no hubieran tomado atención al primer hilo de revelación. Si Nefi no hubiera atendido ese Nefi sube al monte y ora, Nefi no hubiera sabido, uno, que iba a haber un barco que cruzaría las grandes aguas. Es más, Nefi tal vez se hubiera quedado ahí atrapado por años por no atender ese pequeño hilo de revelación que decía, sube al monte.
Y con el tiempo, Nefi empezó a adquirir más revelación y ese constante oración y modelo le llevaron a saber grandes cosas. Lo mismo que al elder Scott. Todo por atender el primer hilo de inspiración. Y, como dice el presidente José Smith, atender apropiadamente ese hilo para que fluya más. Este es un modelo que me llevó un tiempo aprender, pero que al aplicarlo he visto cómo la revelación se potencia, se hace más grande, abunda más. ¿Por qué? Porque estamos jalando del hilo y entonces viene todo lo que Dios quiere y tiene para decirnos. El video pasado lo expliqué. Yo había leído esa cita 3 años antes de hacer el video y durante esos 3 años que pasaron empecé a tener algunas experiencias que me ayudaron a entender la relación entre el amor y la confianza, hasta que llegué en la semana pasada a esa escritura que hablaba del rey Limi y pude armar como todo el rompecabezas, pero fue un paso a la vez. De hecho, si vas al discurso que leí hace 3 años, vas a encontrar la frase subrayada que es mejor que confíen en ti a que te amen, y tiene un signo de interrogación porque dije, ¿qué significa esto? Y así es como empiezas a registrar, a tomar tus notas, a decir, oye, aquí tengo una duda, y con el tiempo Dios te va revelando conforme tú sigues buscando. A veces es un proceso que, como dice el elder Scott, que toma unas horas, a veces como Nefi toma meses, y a veces como yo, pues me tomó 3 años, pero el punto es llegar y que Dios termina diciéndote lo que quería decirte desde el inicio. Y lo mismo me está pasando ahora que leo Santos. Tengo por ahí apuntes de cosas que estoy aprendiendo, dudas, incluso preguntas que digo, esto no me ha quedado claro. Y yo sé que con el tiempo vuelvo a caer en esas dudas, vuelvo a caer en esas preguntas y las voy resolviendo. Y así funciona. Ahora, quiero acabar compartiéndoles algo que a mí me hizo como tener en mi mente muy claro la importancia de esto. Hace algunos años, hace 11 años, en octubre de 2009, el presidente Russell M. Nelson dio un discurso llamado Pide, Busca y Llama. Este fue un discurso de conferencia general y en él compartió una perlita, algo pequeño, esas pequeñas impresiones que para mí eran como jalar del hilo de todo esto que estaba aprendiendo y que ahorita te comparto a ti. El presidente Nelson contó la siguiente historia. Hace años, estando sumido en la tarea de preparar un discurso para la conferencia general, me desperté de un sueño profundo con una idea firmemente grabada en la mente. De inmediato, agarré lápiz y papel cerca de mi cama y escribí lo más rápido posible. Volví a dormirme, sabiendo que había captado esa grandiosa impresión. Ahí, el presidente Nelson también escribe su revelación, también escribe lo que él va recibiendo, incluso si eso lo despierta a mitad de la noche. A la mañana siguiente miré la hoja de papel y descubrí, consternado, que lo que escribí era totalmente ilegible. Todavía conservo lápiz y papel al lado de mi cama, pero ahora escribo con más cuidado. El presidente Nelson toma tiempo también para escribir sus impresiones. El presidente Nelson, al menos a esa fecha, que era hace 11 años, él tenía un papel y lápiz junto a su cama para cuando recibía revelación o una impresión cuando estuviera despertando o durmiendo. Y yo recuerdo experiencias en las que también mientras estaba casi por caer dormido en la misión estaba pensando en ciertas personas y cómo ayudarles a fortalecer su testimonio, tener experiencias espirituales y me venían ideas a la mente y yo me paraba y las escribía en mi agenda. Y entonces a veces mi agenda estaba llena de como impresiones que yo había tenido de cómo ayudar a las personas a acercarse más a Jesucristo. Yo no estoy diciendo que tengas que tener ahí con qué anotar junto a tu cama, pero lo que sí quiero decir aquí es que la revelación debe registrarse. Los profetas antiguos como Nefi se dieron cuenta que esos pequeños hilos de revelación al atenderlos los llevarían a obras grandes, incluso a cruzar todo el mar y llegar a su tierra prometida. Tal vez la revelación que te va a llevar a ti a tu tierra prometida va a empezar con un pequeño hilo de levántate y ve al monte. Tal vez ese monte sea el templo, tal vez ese monte sea leer el libro de Mormón en este año, yo no sé. Pero si atiendes esa pequeña impresión te va a ir llevando a más y a más. Por ejemplo, tal vez este año dijiste, voy a empezar a estudiar Ven, Sígueme, y esa pequeña impresión que tomaste te ha llevado a descubrir muchísimo y a tener más abundancia espiritual y revelación. Funciona exactamente igual con todo lo que el Espíritu te vaya guiando a hacer. Los profetas de la antigüedad como Alma también sabían que registrar la revelación era importante. Los profetas actuales nos han enseñado lo mismo. El presidente Smith nos enseñó que debemos atender el hilo de esa pequeña impresión espiritual. El elder Scott nos enseñó que debemos escribirla y registrarla, y el presidente Nelson también hace eso.
Este es un modelo que los profetas han usado por años. Es un modelo que tú puedes usar para aumentar tu revelación a ser como la de ellos. Y yo sé que al usarla de esta manera, la revelación abundará. Recibirás más y más luz, y como dice la Escritura, hasta que llegue el día perfecto. Cuando la tormenta viene hacia mí, a veces siento miedo y quisiera huir, pero me arrodillo y busco al Salvador. Encuentro su consuelo, ahí está mi Dios. Al ponerme de rodillas, siento su amor. Bien, espero hayan disfrutado mucho de este capítulo. Es algo que yo aprendí más como en el tiempo que estaba terminando mi misión. No es cierto, como... ¡Wow! Es algo que yo lo aprendí como un año antes. Cuando llevaba un año en la misión, empecé a aprenderlo y empecé a llevar registros. De hecho, todo esto que ven aquí, no sé si alcanza a ver en la cámara, son apuntes, discursos, cosas que yo iba guardando y que finalmente tengo aquí esto, atrás tengo leonas. Voy guardando cosas que han sido simbólicas para mí. He tenido algunos amigos que pues arrancan el discurso de la leona y así lo guardan. Bueno, cada quien encuentra su manera de registrar y guardar lo sagrado, lo que ha sido importante para nosotros. Quiero recordarte el regalo que estamos dando. Es una Biblia edición especial que le fue dada a Gabriela, mi novia, hace un tiempo por pues como trabajaba en el CCM. La primera presidencia les da de vez en cuando regalos y es uno de estos regalos que ahora me dio para que pueda regalar a ustedes. A partir de este video, es decir, a las 10 de la mañana de este sábado, cuando se está estrenando este video, los comentarios del otro video ya no cuentan para la rifa. Entonces la rifa la voy a pasar en el siguiente video, la voy a hacer en estos días y la voy a sacar, pues estén al pendiente y en el siguiente video se enterarán de quién se lleva el regalo. Y pues muchísimas gracias por participar. Gracias por estar con nosotros una semana más. Yo soy Braulio Sánchez, esto fue Tesoros en las Escrituras y nos vemos la próxima semana.